Todo el mundo habla de salud, de longevidad, de envejecer con dignidad, pero muy pocos se atreven a hablar de lo que realmente importa después de los 60, como mantener viva la energía, el deseo y la conexión con uno mismo y con los demás. No se trata de pastillas ni de discursos vacíos, sino de un conocimiento profundo que ha sido silenciado, distorsionado o enterrado durante siglos. Elena Blavatsky, una de las grandes guardianas del saber oculto, dejó claves escondidas, fragmentos de poder que no estaban destinados a las masas, sino a aquellos que estuvieran listos para recibirlos. Si estás escuchando esto, es porque una parte de ti ya lo está. Lo que vas a descubrir aquí no es teoría ni motivación superficial, es práctica viva, conocimiento aplicado, un camino para despertar tu fuerza vital, recuperar tu cuerpo como un templo y volver a experimentar la intimidad contigo mismo y con los demás como un acto sagrado. Son 7 enseñanzas, cada una diferente, completa y transformadora, que conforman un mapa hacia una forma nueva de estar en el mundo, más despierta, más intensa, más verdadera. No importa la edad. Lo único que importa es que estés listo para volver a sentir con todo el cuerpo y con toda el alma. El momento es ahora. ¿Sabías que existe una energía dormida en ti que nunca desapareció? Simplemente fue silenciada poco a poco por los años, las rutinas y las creencias ajenas sobre lo que era normal después de los 60. Esa energía sigue ahí, esperando que la despiertes. No es imaginación, optimismo vacío o autoayuda barata. Es una realidad palpable. Si te han hecho creer que tu cuerpo está decayendo y que la pasión, el deseo, el impulso vital y la conexión profunda con otro ser humano son cosas del pasado, hoy vas a descubrir que todo eso es una ilusión construida. Existen enseñanzas ocultas, antiguas, transmitidas en silencio, que nunca se compartieron con las masas y que Elena Blavatsky codificó entre líneas para quienes estén preparados para reactivar su fuego interno. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que quiere despertar, no por nostalgia, sino por destino. Blavatsky no veía el cuerpo como un simple vehículo, sino como una máquina sagrada que, al entrar en la etapa posterior a los 60, tiene la capacidad de reconectarse con niveles de energía más profundos que nunca. Esto no es filosofía, es una tecnología interna. Ella la llamaba alineación vibratoria con la corriente central del espíritu. Cuando esa corriente fluye sin bloqueos, la sangre circula con más potencia, los órganos se vitalizan, la mente se vuelve aguda y la intimidad, tanto la del cuerpo como la del alma, se convierte en un canal de unión sagrada. Pero para acceder a esto, hay que romper con 3 capas de condicionamiento. La creencia de que el deseo tiene fecha de caducidad, la idea de que el cuerpo está en declive y la mentira de que la energía vital no puede regenerarse. Todo esto se desmonta con práctica, intención y conocimiento oculto. Y vamos a empezar con la primera enseñanza. La primera enseñanza se basa en el principio del fuego interno. No es el fuego físico ni el emocional, es un impulso etérico que Blavatsky describe como el FOAD personal, una especie de rayo vital que une la mente, el corazón y el centro inferior del cuerpo. Cuando ese rayo está dormido, la persona se vuelve dispersa, apática, cansada e incluso indiferente en lo sexual o espiritual. Pero cuando se activa, el cuerpo empieza a vibrar de nuevo, como si algo eléctrico despertara en lo profundo. No es algo que se logra solo con voluntad, es una activación que necesita atención dirigida. Según sus enseñanzas esotéricas, esto comienza con un ejercicio sencillo pero poderoso, la reconexión con el centro de fuego a través de la respiración triangular. Este patrón de inhalación, retención y exhalación activa puntos dormidos en el sistema nervioso sutil. No es una técnica de yoga moderna, es una práctica antigua que se perdió. Consiste en inhalar en 4 tiempos, retener en 4 tiempos, exhalar en 4 tiempos y mantener los pulmones vacíos otros 4 tiempos. Pero no se trata solo de respirar. Durante esa respiración, debes visualizar una chispa dorada que nace en el centro del pecho, desciende hacia el abdomen y de ahí baja a la base de la columna. Con cada ciclo, esa chispa se expande, se hace más fuerte y comienza a irradiar hacia los brazos, las piernas, el rostro. Esto, repetido durante 12 minutos al día, comienza a reactivar el FOAD. No es inmediato, pero en una semana, puedes notar un calor interno, más presencia, más sensibilidad, más claridad mental y lo más importante, más deseo por sentir.
Ahora bien, la fuerza vital no se despierta solo con respiración, necesita un cambio de frecuencia en la forma en que piensas sobre ti mismo. La segunda capa de esta enseñanza es mental. Blavatsky insistía en que la energía sigue al pensamiento. Si tu mente repite todos los días que ya no estás en edad, que tu cuerpo no responde, que la pasión ya no es necesaria, tu energía vital obedece. Porque el pensamiento es una orden vibratoria. Ella decía que todo pensamiento es una arquitectura invisible que construye o destruye templos internos, y tú, sin darte cuenta, has estado destruyendo los tuyos. Para revertir eso, debes comenzar a hablarle a tu cuerpo de una forma distinta. Cada mañana, en voz baja, coloca una mano en el pecho y otra sobre tu abdomen, y di: mi fuego sigue encendido, mi energía fluye, estoy entrando en mi despertar sagrado. Es simple, sí, pero el poder reside en la repetición. Después de 21 días, algo empieza a cambiar. No solo te lo digo yo, lo vas a sentir. Pero la tercera pieza de esta primera enseñanza no es interna, es física, es el movimiento. No se trata de ejercicio por obligación, ni de rutinas duras de gimnasio. Blavatsky hablaba de movimiento ritual, pequeños gestos con propósito, como caminar en círculos mientras respiras de forma consciente, o mover las caderas suavemente al ritmo de una música armónica. Ella sabía que los centros de poder, especialmente el sacro, donde reside gran parte del deseo y la vitalidad, se despiertan a través del movimiento rítmico y consciente. Lo que para el mundo puede parecer una simple danza o estiramiento, en la visión esotérica es una invocación energética, una activación de la unión entre lo terrenal y lo espiritual. Así, el cuerpo deja de ser un objeto y se convierte en un altar viviente. Todo esto, respiración triangular, afirmaciones de poder y movimiento ritual, compone la primera enseñanza para reactivar tu fuerza vital y empezar a despertar la unión sagrada dentro de ti. Y lo que quiero que entiendas es esto: no estás volviendo a ser joven, estás ascendiendo a un nivel superior de energía. Estás pasando de lo mecánico a lo magnético. La fuerza vital no es juventud, es presencia, es fuego, es esa corriente interna que te hace vibrar desde dentro, que hace que tu piel tenga electricidad y tus ojos vuelvan a brillar. Y esto no es el final, es solo el primer paso. En la siguiente parte, vamos a adentrarnos en la segunda enseñanza, el arte olvidado de abrir los canales internos bloqueados, para que la energía no solo despierte, sino que fluya como un río imparable. Porque el despertar no sirve de nada si la corriente no tiene por dónde moverse. Prepárate para abrir los sellos, porque lo que sigue va mucho más allá. Existe una razón fundamental por la que muchas personas, incluso después de intentar ejercicios, respiraciones o meditaciones, siguen sintiéndose apagadas. No es por falta de voluntad, sino porque sus canales internos están bloqueados. Imagina que tienes una red de ríos dentro del cuerpo. El fuego interno puede estar encendido, pero si los ríos están obstruidos, esa energía se queda estancada, se pudre y se manifiesta como frustración, ansiedad, insomnio e incluso agresividad. Blavatsky lo expresó sin rodeos: sin purificación de los canales, no hay flujo. Sin flujo, no hay transformación. Y sin transformación, el cuerpo se convierte en un archivo lleno de memorias que ya no sirven. La segunda enseñanza oculta es esta: hay que abrir los canales sutiles que conectan la energía espiritual con la energía física. Y eso no se logra con esfuerzo, sino con precisión. Estos canales no son visibles a simple vista, pero se manifiestan en síntomas como pesadez en el pecho, tensión en la mandíbula, rigidez en el abdomen, piernas frías o bloqueos en la zona sexual. Son señales inequívocas de que algo dentro de ti se ha cerrado. Según las enseñanzas esotéricas, existen 3 grandes puertas energéticas que, al abrirse, permiten que la fuerza vital fluya de nuevo: la base, área pélvica, el centro del pecho y la corona, parte superior del cráneo. Pero hay un cuarto punto crucial, ignorado por casi todos: el centro de la lengua. Sí, la lengua. Blavatsky enseñaba que la lengua tiene una conexión directa entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se mueve en el cuerpo. Si la lengua está tensa, rígida, o si se aprieta contra el paladar sin conciencia, ese simple gesto corta el flujo energético hacia la parte inferior del cuerpo. De ahí la importancia de relajarla.
La segunda enseñanza comienza por liberar esta llave secreta. Haz la prueba ahora mismo. Cierra los ojos, respira profundo y deja que la lengua repose suavemente en el fondo de la boca. No la muevas, no la empujes, solo déjala caer. Después, lleva tu atención al abdomen. Observa si sientes una ligera apertura, como si algo se soltara. Ese pequeño cambio ya indica que un canal está empezando a abrirse. A esto, Blavatsky lo llamaba desbloqueo del verbo, porque el verbo no es solo palabra, es vibración, es creación. Cuando la lengua se libera, la energía comienza a descender, y el cuerpo entero lo percibe como una oleada de alivio, placer o incluso emoción. No subestimes esto. Es una práctica tan sutil que parece insignificante, pero repetida cada mañana durante 5 minutos puede cambiar tu estado general por completo. El segundo punto clave está en el centro del pecho. No hablamos del corazón físico, sino de la zona energética llamada cámara sagrada. Es donde se almacena la memoria del deseo más profundo, no el deseo sexual superficial, sino el deseo de unión, de ser tocado de verdad, de fusión total con la existencia. Cuando este punto está cerrado, la respiración se vuelve superficial, el pecho está hundido, y uno siente una especie de tristeza sin explicación. Blavatsky enseñaba una práctica directa para abrir esta cámara, el pulso triple. Se trata de colocar los dedos índice y medio de la mano derecha justo en el centro del pecho y golpear suavemente 3 veces, en ciclos de 5 repeticiones, mientras se repite una frase que sintonice con tu propia energía. Un ejemplo puede ser: estoy despierto, estoy presente, estoy vivo. El toque activa la glándula timo, una estructura que la ciencia moderna apenas empieza a comprender, pero que en la tradición esotérica siempre se consideró una antena espiritual. Si haces esto antes de dormir o al despertar, notarás un cambio profundo. Puede que sientas calor, cosquilleo o hasta ganas de llorar. Es normal, es el canal que se abre. La tercera puerta es la base, el área pélvica, donde se acumula una cantidad inmensa de energía estancada. Blavatsky la comparaba con una batería olvidada. Dijo: en la base está el fuego que lo transforma todo, pero está cubierto por capas de miedo, vergüenza y memoria ancestral. ¿Qué significa esto? Que en esa zona se almacena no solo tensión física, sino también bloqueos emocionales relacionados con la sexualidad, el poder personal y la vitalidad. Si no se limpia esa zona, el fuego no puede subir. Una de las prácticas más potentes que dejó escrita, aunque de forma velada, es el uso del movimiento pélvico consciente. No es un baile ni un ejercicio, es un gesto suave, lento, en círculos, mientras se respira profundamente, visualizando como una espiral de energía se activa en el centro del bajo vientre. Este movimiento se hace en silencio, en privacidad, y no dura más de 7 minutos. Lo que genera es asombroso. Algunas personas sienten calor inmediato, otras se estremecen, otras lloran sin razón aparente. Todo eso es energía estancada saliendo, es parte del proceso. Y luego está la corona, la parte superior del cráneo. Este punto no se abre con ejercicios físicos, sino con silencio. Blavatsky decía que el canal de la corona solo se activa cuando se apaga el ruido interior. No se trata de meditar como un monje, se trata de encontrar momentos de no pensamiento, de detener el discurso interno. Esto puede lograrse caminando lentamente al amanecer, observando el cielo por la noche, o simplemente quedándose en silencio después de una respiración profunda. El objetivo es dejar que algo más hable, no tú, no la mente, sino algo que está detrás. Cuando ese canal se abre, uno empieza a recibir ideas, impulsos, intuiciones. No vienen de afuera, vienen de ti, pero de un nivel más alto. Y ahí es cuando todo empieza a fluir de nuevo. El cuerpo, el deseo, la conexión, la claridad. Pero la gran enseñanza de esta segunda parte no es solo técnica, es una comprensión profunda. La energía no falta, está atrapada. A veces se siente que ya no hay impulso, que el cuerpo se vuelve lento, que el deseo desaparece. Y no es que se haya ido, es que no puede moverse. Y no puede moverse porque los canales están cerrados. Esta es la verdad más dura, pero también la más liberadora. Porque si están cerrados, también pueden abrirse. No necesitas ser joven, no necesitas ser experto.
Solo necesitas atención, intención y práctica diaria, aunque sea por minutos. Con lo que viste hoy, ya puedes empezar. Libera la lengua, abre el pecho, mueve la base, silencia la mente. Estos son los 4 accesos para que la energía vuelva a fluir. Pero aún hay más. En la próxima parte, vamos a adentrarnos en una de las zonas más olvidadas y más poderosas, el arte de usar el tacto como canal sagrado. Porque la unión sagrada no ocurre solo con pensamiento ni con energía, ocurre cuando el cuerpo se convierte en lenguaje. Y Blavatsky tenía claves muy precisas para que ese lenguaje despierte de nuevo. Hay algo que nadie quiere decir en voz alta, pero todos lo sienten en secreto. A medida que pasan los años, el contacto físico deja de ser una prioridad. El cuerpo se toca menos, se explora menos, se escucha menos. Y eso no solo enfría la piel, apaga la vida. Blavatsky hablaba de esto como una desconexión progresiva del cuerpo-templo. Y es grave, porque cuando dejas de tocar tu cuerpo con intención, cuando se convierte solo en una herramienta para sobrevivir o descansar, dejas de alimentarlo con presencia. El cuerpo humano necesita ser tocado, sí, pero más aún necesita ser tocado con conciencia. No para complacer, no para reaccionar, sino para despertar. La tercera enseñanza oculta es esta: el tacto consciente como vehículo de activación energética. Es un lenguaje perdido que no se enseña en ninguna escuela, pero que puede devolverle la chispa al cuerpo y abrir el canal más directo hacia la unión sagrada. La mayoría de las personas tocan su cuerpo solo en función de la higiene o la incomodidad. Se frotan para lavarse, se rascan cuando hay picor, se estiran por dolor. Pero ¿cuándo fue la última vez que tocaste tu piel para despertarla? Blavatsky hablaba de los puntos de vigilia corporal, zonas específicas del cuerpo que actúan como despertadores dormidos. Cuando se presionan, se acarician o simplemente se cubren con calor de forma consciente, liberan pulsos de energía que comienzan a circular por todo el sistema nervioso sutil. Estos puntos no están escondidos, están en lugares simples, detrás de las orejas, la parte interna de las muñecas, el centro de la planta del pie, la base del cráneo y justo debajo del ombligo. Ella decía que, si cada mañana y cada noche, estas zonas fueran tocadas por uno mismo con la intención clara de activar, el cuerpo empezaría a recordar su propia vitalidad. Pero aquí no se trata solo de acariciar, se trata de cómo se toca. El tacto inconsciente no activa nada, es solo contacto superficial. El tacto energético, en cambio, implica 3 elementos esenciales: respiración, visualización y ritmo. Por ejemplo, mientras tocas suavemente la parte interna de tu muñeca izquierda, respira profundo. Imagina que estás enviando calor desde tu pecho hacia esa zona y hazlo en un ritmo suave, como una ola. Después de un par de minutos, haz lo mismo con la otra muñeca. Luego repite con cada uno de los puntos. No hace falta decir palabra. Lo que estás haciendo es despertar el flujo eléctrico que conecta tus sistemas. Muchos al principio no sienten nada, pero después de varios días pueden empezar a notar calor, vibración o incluso pequeñas descargas internas. Es la señal de que el cuerpo está volviendo a sentir. Y cuando el cuerpo vuelve a sentir, todo cambia. Pero hay algo más profundo. Blavatsky hablaba del cuerpo como un mapa donde cada zona tiene un símbolo, una carga emocional y una frecuencia. Hay zonas que acumulan miedo, otras que almacenan deseo no expresado, otras que contienen memorias olvidadas. Al tocar el cuerpo con atención, esas zonas comienzan a hablar. Por eso, muchas veces, al practicar este tipo de tacto, emergen emociones sin explicación, lágrimas repentinas, risa, escalofríos. Todo eso es normal, no hay que detenerlo. Es parte del proceso de purificación, porque el cuerpo no solo es energía, es historia. Y toda esa historia se guarda en la piel, en los músculos, en la respiración. Ahora vamos a otro nivel. Esta enseñanza no termina en el autocuidado, también incluye el tacto consciente compartido. La mayoría de las parejas mayores, con los años, dejan de tocarse por costumbre, por inseguridad o por la falsa creencia de que el deseo ya no tiene lugar. Grave error. Porque la energía que se genera a través del tacto consciente entre dos personas no es solamente placer, es reconexión sagrada.
Blavatsky lo explicaba como un entrelazamiento de auras. Cuando dos seres se tocan con presencia plena, sus campos energéticos se sincronizan, se alinean, se limpian. Esto es lo que crea la verdadera intimidad, esa que va más allá del acto sexual tradicional. No importa la edad, no importa el cuerpo, importa la intención. Una caricia lenta, una presión suave en la nuca, una palma sobre el corazón del otro, son llaves. Llaves que abren canales dormidos y permiten que lo que parecía apagado vuelva a encenderse. Uno de los ejercicios más potentes que dejó Blavatsky, aunque codificado entre símbolos, es el del espejo energético compartido. Consiste en sentarse frente a otra persona, sin hablar, y colocar las palmas una frente a la otra, sin tocarse físicamente, solo acercarlas a unos pocos centímetros. Luego, respirar al mismo ritmo, mirando directamente a los ojos del otro, sin juicio, sin expectativa, solo presencia. Después de unos minutos, ambos colocan la mano derecha sobre el pecho del otro y la izquierda sobre su propio pecho, sin hablar, sin moverse, sintiéndose. En ese momento, lo que ocurre es una sincronización vibratoria que, si se permite, puede abrir un nivel de intimidad que muchas personas jamás han experimentado, ni siquiera en su juventud. Esto no es místico, es fisiológico, emocional y espiritual al mismo tiempo. Ahora, detente un momento y piensa, ¿cuántas veces en los últimos años has tocado tu cuerpo o el de alguien más con esta clase de intención? No con deseo rápido, no con culpa, no con miedo, sino con respeto, con presencia, con devoción. Porque eso es lo que esta enseñanza propone, recuperar la devoción por el cuerpo propio y ajeno, no como algo sagrado en lo religioso, sino como algo que merece ser tocado con atención. Cuando uno toca con devoción, el cuerpo responde, la piel florece, el sistema nervioso se calma, el fuego interno se despierta, y la conexión entre dos seres humanos se convierte en un acto espiritual. Esta tercera enseñanza es silenciosa, no requiere palabras, pero transforma. Porque cuando el cuerpo vuelve a sentirse vivo, todo se alinea, el pensamiento cambia, las emociones se limpian, la sexualidad se suaviza y se expande, y lo más importante, se rompe esa idea de que después de cierta edad ya no se puede experimentar placer verdadero. El placer no tiene fecha de caducidad, solo necesita canales abiertos, piel despierta y tacto consciente. Si esto se integra con las enseñanzas anteriores, el fuego interno y la apertura de canales, el cuerpo se convierte en un templo activo, una herramienta viva, una fuente de poder y no un recuerdo del pasado. En la próxima parte, vamos a hablar de algo que pocas veces se menciona con honestidad, el poder del lenguaje interior. Como lo que te dices a ti mismo cada día moldea tu energía vital, tu forma de sentir y la profundidad con la que te conectas con los demás. Porque puedes respirar bien, moverte bien y tocarte con conciencia, pero si tu mente sigue repitiendo ideas limitantes, todo se bloquea. Así que prepárate, porque lo que viene no es solo una enseñanza, es una reprogramación completa del modo en que te hablas a ti mismo. Hay una voz constante dentro de ti que nunca se calla, a veces susurra, a veces grita. Está presente cuando te miras al espejo y ves nuevas arrugas, cuando el cuerpo no responde como antes, o cuando sientes que te falta impulso, deseo o simplemente ganas de estar presente. Esa voz no proviene del alma, es el eco de años de repetición, de ideas ajenas, de frases que se infiltraron sin que te dieras cuenta, como esto ya no es para mí, a esta edad no puedo, ya estoy mayor para eso. Y el problema no es solo que las pienses, sino que las dices, en silencio o en voz alta, y al repetirlas, las conviertes en tu realidad. Blavatsky fue enfática, la palabra interna es creadora, y no es una metáfora, es literal. Todo lo que dices dentro de ti se convierte en una estructura energética, se graba en tu campo vital, y luego se refleja en el cuerpo, en la piel, en la sangre, en tu capacidad de sentir y de conectarte con otros. La cuarta enseñanza oculta tiene que ver precisamente con esto, el lenguaje interior como herramienta para activar o destruir la fuerza vital. No estamos hablando de pensamiento positivo superficial ni de afirmaciones vacías, sino de reprogramar el diálogo interno que ha sido saboteado por décadas de creencias limitantes. Según Blavatsky, cada palabra posee una frecuencia, cada frase una vibración, y cuando una frase se repite con suficiente intensidad emocional, abre un canal o lo bloquea. Así de simple, así de potente.
Si todos los días, incluso sin darte cuenta, te dices a ti mismo, estoy cansado, ya no puedo, no sirvo para esto, mi tiempo ya pasó, eso no solo afecta tu ánimo, afecta tu energía vital, tu sistema nervioso y, lo más grave, tu sexualidad y tu capacidad de intimidad. El lenguaje interno actúa como un programa invisible que se ejecuta en segundo plano durante todo el día. Si el programa está lleno de comandos negativos, tu cuerpo lo obedece. Si el programa es neutral o positivo, tu cuerpo responde de otra manera. Pero aquí reside la clave, no basta con decir frases bonitas, tienen que estar cargadas de intención, de presencia, de energía emocional. Blavatsky enseñaba una técnica llamada reversión vibratoria, una forma de anular las frases dañinas que han estado activas durante décadas. El primer paso es identificarlas, no para juzgarte, sino para verlas con claridad. Haz una lista de las frases más frecuentes que te repites internamente, sin filtros. Por ejemplo, me siento débil, estoy viejo, nadie me desea, esto ya no me corresponde. Luego, una por una, escribe su opuesto vibratorio, pero con precisión. No uses frases genéricas, sino aquellas que sientas que te pertenecen. Por ejemplo, si has estado diciendo estoy cansado, no basta con decir tengo energía. Puedes reemplazarlo con mi energía se regenera cada día. Si sueles pensar ya estoy viejo para eso, cámbialo por mi edad es mi poder, no mi límite. Pero no basta con escribirlas, hay que integrarlas. Blavatsky enseñaba que el momento más eficaz para reprogramar el lenguaje interior es justo antes de dormir y justo al despertar. En esos dos momentos, la mente está más permeable, el ego está más callado y la energía del cuerpo se reorganiza. En esos minutos, debes repetir tus frases nuevas en voz baja o mentalmente, como si estuvieras sembrando una semilla. Y lo estás haciendo. Porque esas frases, si se repiten con constancia durante 21 días, cambian literalmente la forma en que el cuerpo se comporta. No es sugestión, es reconfiguración vibratoria. Pero hay un nivel aún más profundo. Blavatsky hablaba del verbo encarnado. Esto significa que, cuando una frase se convierte en una verdad absoluta dentro de ti, el cuerpo la manifiesta sin esfuerzo. Y eso se nota en tu postura, en tu mirada, en tu forma de caminar, de tocar, de respirar. No hace falta que digas nada, las personas lo sienten. Y entonces ocurre algo curioso. Cuando tu lenguaje interior cambia, también cambia la forma en que los demás se relacionan contigo. Se abren puertas, se restablecen vínculos, aparece el deseo, regresa la curiosidad. Porque el lenguaje no solo te transforma a ti, transforma tu campo energético y tu entorno. Ahora bien, esta práctica también requiere vigilancia, porque las frases antiguas no desaparecen fácilmente, son como maleza, vuelven a crecer si no estás atento. Por eso, Blavatsky recomendaba lo que ella llamaba el test de los 3 segundos. Cada vez que una frase negativa aparezca en tu mente, detente 3 segundos. No luches contra ella, solo obsérvala y repite en silencio, esto no me define. Luego, introduce inmediatamente una frase nueva y poderosa que hayas elegido tú. Este pequeño acto crea una grieta en el patrón antiguo, y por esa grieta entra luz, energía nueva. Es una práctica sencilla pero profundamente transformadora. ¿Y cómo afecta esto a la unión sagrada? Directamente. Porque si tu lenguaje interno está contaminado de juicio, vergüenza, rechazo o resignación, ninguna técnica física servirá. Puedes respirar bien, tocarte bien, moverte con conciencia, pero si en el fondo te dices que no lo mereces, que es tarde, que no eres suficiente, todo se apaga. El cuerpo obedece a la mente, y la mente obedece al lenguaje. Por eso esta enseñanza es clave. El verbo, decía Blavatsky, es el constructor de la experiencia. Con tus palabras internas creas tu vitalidad, tu deseo, tu conexión, tu realidad. Y esto no es solo individual. En pareja, lo que dices tiene un poder multiplicado. No es lo mismo decirte deseo desde un lugar automático, que decirlo desde un lenguaje interior limpio, claro, despierto. La energía se siente distinta. Hay peso, hay presencia, hay verdad. Y cuando dos personas limpian su lenguaje interno y luego se comunican, lo que ocurre es sagrado.
Porque las palabras se convierten en puentes, no en barreras, en caricias, no en cuchillos, en apertura, no en defensa. La cuarta enseñanza, entonces, es una invitación radical a revisar y reconstruir tu mundo interno de palabras. No solo para sentirte mejor, sino para despertar tu energía, limpiar tus canales, recuperar tu capacidad de intimidad y convertir tu cuerpo en un territorio fértil, no contaminado por frases viejas. El verbo puede ser tu mayor enemigo o tu mejor aliado. Está en ti decidir cómo usarlo. Porque cada frase que te digas desde hoy será una semilla.